Gracias, presidenta. Estaré presentando en este posicionamiento 4 reservas, me referiré a 2, así que le pido integrar en el diario de los debates el discurso de las otras 2 que tenía preparado. Gracias, con su venia. Hoy en específico hablaré de 2 reservas. La primera, la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la segunda, la Ley General de Víctimas. Ambas tienen un impacto en los derechos humanos de nuestro país y han sido el resultado de la lucha constante de defensores, de víctimas y periodistas para el reconocimiento y apoyo de su labor. Han constituido un paradigma en la consolidación de la democracia en México. Incluso muchos de ustedes participaron en la creación de las mismas. Por un lado, el Estado mexicano, a fin de garantizar la protección y auxilio a quien ejerza la labor de defensa de los derechos humanos, creó el mecanismo para estas personas defensoras y periodistas, para atender su responsabilidad fundamental de proteger, promover, garantizar sus derechos y la seguridad de quienes se encuentran en situación de riesgo. Porque México es el segundo país con mayor número de periodistas asesinados solo después de Irak. En el último año, México concentra 18 de los 96 asesinatos a periodistas registrados por UNESCO y 20 asesinatos a defensoras de derechos humanos. Y según datos de artículo 19, durante el primer semestre de este año, cada 10.7 horas se agrede a un periodista en México. De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa. Estas cifras muestran el riesgo que corren los periodistas en México y convirtiendo el país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán. Desde el pasado mes de mayo y a partir de información obtenida sobre la tentativa de extinguir estos fideicomisos, su Junta de Gobierno realizó un análisis de las implicaciones de esto. Y el análisis concluyó que actualmente el fideicomiso continúa siendo la figura más adecuada para la gestión rigurosa, transparente y flexible de los fondos destinados a la implementación de medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es un instrumento de política pública que ante el clima de violencia que enfrenta el país ha sido reconocido por organismos internacionales como una institución necesaria para garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México. Con su desaparición se le quitará la protección a 1,304 personas, 418 periodistas y 886 defensores de derechos humanos. Compañeras y compañeros, nos enfrentamos a una situación generalizada de debilidades institucionales para que los periodistas y los defensores de derechos humanos accedan y ejerzan efectivamente los derechos que les asisten a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. Y no menos importante es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Quienes han perdido un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, un familiar por la inseguridad y la violencia que vive nuestro país, no solo han perdido un ser querido, sino que en el camino pierden su identidad, su economía, su salud y cualquier esperanza de justicia. Y ustedes quieren quitarles la voz. Es nuestra responsabilidad ser su voz, pues, que reclaman la verdad, la justicia y la reparación del daño. Es un camino largo y difícil el que se vive en México cuando se es víctima de la violencia o de violación de derechos humanos, algo que no podemos arrebatarles. Las víctimas utilizan este fondo como apoyo para tener acceso a la justicia, poder trasladarse, asistir a comparecencias ante un juez. Ya nos lo decían las víctimas, como las guerreras buscadoras de Sonora. No es un mecanismo de lujo, sino un apoyo para el transporte o alimentación que requieren las familias de víctimas en la búsqueda de desaparecidos. Por lo que eliminar este tipo de apoyo los pondrá en situación de peligro al ser personas que son constantemente atacadas y ya no podrán acceder a este apoyo que se les daba a estas garantías. Es decir, querer eliminar este fondo afectará la progresividad en la defensa de los derechos humanos. Se pone en situación en riesgo a los defensores, a ser personas que son constantemente atacadas, pero además lamento mucho que el día de hoy estemos discutiendo este tema. No debería ser así. ¿Por qué no mejor estamos discutiendo instrumentos para el crecimiento económico, propuestas para atender la pandemia que va en ascenso, mejores opciones de educación, incrementar los recursos destinados para la ayuda, asistencia y reparación integral, reforzar la atención de nuestras víctimas y la lucha contra la inseguridad que vivimos día con día? Solo por mencionar algunos temas que son urgentes y que no estamos abordando.
No perdamos de vista que la aprobación de la Ley General de Víctimas se debió a un reclamo de las víctimas por falta de atención, falta de justicia, como un pequeño inicio de lo que es una obligación del Estado. Debemos avanzar y dar algo de esta justicia a un país lleno de injusticias. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aseguró que en términos de la gestión de los recursos, los fideicomisos son auditables, están sujetos a la ley de transparencia y no cuentan con secreto fiduciario, es decir, tienen la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales y a proporcionar los informes que permiten su vigilancia y fiscalización de acuerdo con la Constitución, las leyes y reglamentos. Pero si esto no es suficiente, pues en vez de desaparecerlo, ¿por qué no mejor promovemos la revisión de sus procedimientos, lo que impulsaría una mayor efectividad y transparencia? Adicionalmente, resulta sumamente preocupante que el presente dictamen no contemple alternativas de garantía presupuestaria para la implementación de medidas de quienes corren riesgos para ejercer sus derechos. No estipulan ni reglas ni criterios claros de cómo les va a llegar el dinero a las mismas. Además, seguimos en espera de las famosas pruebas que hay sobre los malos manejos de los fideicomisos. Hasta ahorita nada. Por eso nuestra posición es en contra, porque son mecanismos que han comprobado que no tienen burocracia, que sí son auditables, que sí son transparentes, que sí rinden cuentas, pero adicionalmente que sí funcionan y dan protección a quienes defienden los derechos humanos. Porque recordemos, compañeras y compañeros, no existen los fideicomisos corruptos, sino corruptos que hacen malos manejos de los fideicomisos. A esos hay que castigar. Muchas gracias. Gracias, senadora.